El sistema nervioso central, junto con el aparato cardiovascular, son de los primeros sistemas que inician su desarrollo en el embrión. En la tercera semana ya es posible identificar las primeras manifestaciones del sistema nervioso con la formación de la placa neural, para la que se puso en marcha la interacción de moléculas que favorecen o inhiben su desarrollo. Las modificaciones de la placa neural llevarán a la conformación del encéfalo y la médula espinal, las cuales parten de un patrón básico a partir del cual experimentan las transformaciones que los convierten en estructuras altamente especializadas. El sistema nervioso central está formado por la médula espinal y el encéfalo, estructuras localizadas en el interior de un esqueleto protector constituido por la columna vertebral y la cavidad craneal. Este sistema guarda la zona de mayor desarrollo y evolución del ser humano, la neocorteza o corteza cerebral, donde radica el sistema nervioso somático, encargado del control de los movimientos voluntarios, desde donde nace la señal que termina inervando los músculos voluntarios o esqueléticos. Este nivel es también el sitio donde terminan las señales que vienen desde nuestra piel y órganos de los sentidos que nos hace conscientes de nuestro entorno. Igualmente, el sistema nervioso central guarda las estructuras que controlan los movimientos involuntarios, llamado sistema nervioso autónomo, que detecta la sensibilidad y estímulos que se originan del medio interno y que radica en las regiones subcorticales, donde se controlan los órganos que cuentan con tejidos glandulares y músculo liso y cardiaco. El sistema nervioso tiene tres partes principales: el sistema nervioso central, que comprende el encéfalo y médula espinal; el sistema nervioso periférico, que comprende las neuronas situadas fuera del sistema nervioso central y los pares craneales y nervios raquídeos que conectan el encéfalo y la médula espinal con las estructuras periféricas; y el sistema nervioso autónomo, que forma parte del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico y comprende neuronas que inervan el músculo liso, músculo cardíaco, epitelio glandular o combinaciones de estos tejidos. El sistema nervioso se forma a partir de la placa neural, una zona engrosada del ectodermo embrionario. La notocorda y el mesénquima paraxial inducen la diferenciación en la placa neural del ectodermo subyacente. Las moléculas de señalización son miembros de la familia del factor transformante de crecimiento beta, SHH y PMO. La mayoría de las células del sistema nervioso se originan a partir de células madre pluripotenciales situadas en el neuroepitelio del tubo neural. La excepción son las células de la microglia, cuyo origen es a partir del mesodermo. En el neuroepitelio se localizan células madre nerviosas capaces de formar diversos tipos celulares que se encuentran en el sistema nervioso central. Estas células madre pluripotenciales expresan una proteína de filamentos llamada nestina y experimentan múltiples mitosis, aumentando así su número. Las primeras en diferenciarse son las de la línea neuronal. Estas células expresan proteína de neurofilamentos y se transforman en neuroblastos. Los neuroblastos emiten prolongaciones celulares y primariamente son neuroblastos bipolares. Dichas prolongaciones tienen contacto tanto con la membrana limitante interna como con la externa. Asimismo, existe otra población celular dentro del sistema nervioso central, las cuales llamamos células de la microglia, cuya función es actuar como macrófagos dentro de este, y no tienen origen en el neuroepitelio, sino que provienen del mesodermo. Cuando penetran los vasos sanguíneos del tubo neural, ellas representan monocitos modificados. Las células de la microglia solo se identifican una vez que se ha establecido la irrigación del sistema nervioso central. La neurulación es un proceso en el cual, a partir del ectodermo, se forma la placa neural, de la que se originan el tubo neural y la cresta neural, que dan origen al sistema nervioso. Este proceso inicia en la cuarta semana, alrededor del día 22 al 23.
El ectodermo, por la inducción de la notocorda, sufre un engrosamiento y se diferencia en la placa neural. Esta placa neural sufre una elevación de sus bordes laterales, formando los pliegues neurales que delimitan una depresión, el surco neural. Los pliegues neurales siguen elevándose y se acercan a la línea media, experimentando una fusión a nivel del quinto somita, en dirección cefálico-caudal. En los extremos craneal y caudal, esta fusión se retarda, formando los neuroporos rostral y caudal, y conteniendo en el interior el canal neural, que va a dar origen al sistema ventricular cerebral y comunica libremente con la cavidad amniótica. El cierre del neuroporo rostral se dará en el día 25, mientras que el neuroporo caudal cerrará el día 27. Al cerrarse, los 2 tercios craneales formarán el cerebro futuro, mientras que el tercio caudal formará la futura médula espinal. La médula espinal primitiva se desarrolla a partir de la parte caudal de la placa neural y de la eminencia caudal. El tubo neural caudal al cuarto par de somitas se transforma en la médula espinal. 3. Inicialmente, la pared del tubo neural está constituida por un neuroepitelio cilíndrico y pseudoestratificado grueso. Estas células neuroepiteliales constituyen la zona ventricular, que da origen a todas las neuronas y células de la macroglia en la médula espinal. Poco tiempo después se reconoce la zona marginal constituida por las partes de las células neuroepiteliales. Esta zona se convierte en la sustancia blanca de la médula espinal. Algunas células neuroepiteliales sin división situadas en la zona ventricular se diferencian hacia neuronas primitivas, los neuroblastos. Estas células embrionarias forman una zona intermedia entre la ventricular y la marginal. Los neuroblastos se convierten en neuronas a medida que se desarrollan prolongaciones citoplasmáticas, las cuales van a formar los glioblastos. Los glioblastos migran desde la zona ventricular hasta las zonas intermedia y marginal. Algunos glioblastos se convierten en astroblastos y más tarde en astrocitos, mientras que otros se convierten en oligodendroblastos y finalmente en oligodendrocitos. La proliferación y la diferenciación de las células neuroepiteliales en la médula espinal en desarrollo causa un aumento del grosor de las paredes y la disminución del grosor de las placas del techo y suelo. 3. El engrosamiento diferencial de las paredes laterales de la médula espinal da lugar al poco tiempo a la aparición de un surco longitudinal superficial a cada lado, el surco limitante. Este surco separa la parte dorsal denominada placa alar de la parte central, la placa basal. 3. Los cuerpos celulares de las placas alares forman las columnas grises dorsales, que se extienden a lo largo de la médula espinal, mientras que los cuerpos celulares localizados en las placas basales forman las columnas grises ventrales y laterales. Durante el primer trimestre, la médula se extiende a lo largo del cuerpo, mientras que los nervios raquídeos pasan a través de los espacios intervertebrales directamente localizados en su lugar de origen. Al final del segundo trimestre, el crecimiento de la parte caudal del cuerpo sobrepasa la de la columna vertebral y de la médula espinal. El crecimiento de este demora considerablemente en comparación con lo de la columna vertebral, identificando el cono medular a nivel de S1. Esta disparidad es más notoria en el nacimiento, cuando la médula espinal termina en nivel de L3, en la edad adulta termina en el nivel de L5. Un filum terminal delgado, similar a un filamento que se extiende desde el extremo caudal de la médula espinal hasta la base de la columna vertebral, marca el desplazamiento original de aquella, y gracias a esta disposición, el espacio que queda debajo de terminación de la médula es un lugar seguro para extraer líquido cefalorraquídeo para su análisis.